El día de hoy vamos a conocer la acentuación diacrítica. Cuando hablamos de acentuación, hablamos de acento, ¿no? Ese énfasis que le ponemos a ciertas sílabas de una palabra. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a ver algunos casos que llevan la acentuación. Por ejemplo, tenemos aquí el. Cuando vemos este el sin tilde, nos referimos al artículo. Por ejemplo, el libro de suspenso me gustó mucho. Pero cuando hablamos de él con tilde, hablamos de un pronombre personal. Por ejemplo, ayer jugué con él. En vez de decir ayer jugué con Pancho, ayer jugué con él. ¿Sí? Pronombre personal. Recuerda la diferencia. Él sin tilde es artículo y él con tilde es un pronombre personal. También tenemos el de preposición, por ejemplo, viajaré a Huacho de todas maneras. Y de verbo, ¿no? De dar, del verbo dar. Por ejemplo, ojalá me dé el premio. Vemos aquí que cuando es verbo, el de va con tilde, ¿sí? Luego tenemos otro caso, el caso número 3 de mi. Cuando vemos mi, hablamos de adjetivo, determinativo, por ejemplo. Estoy escribiendo o escribo en mi cuaderno, es decir, a mí pertenece, en mi cuaderno, mío, mío. Pero cuando hablamos de mí, hablamos de un pronombre personal. Mira, el mí con tilde. Por ejemplo, gracias a mí jugó en el equipo. Es cuando me estoy refiriendo a mí mismo. También tenemos otro caso de C con tilde y C sin tilde. Cuando hablamos de C, hablamos de pronombre personal. Por ejemplo, ella se tiene mucha confianza. Y C del verbo saber. Yo solo sé que nada sé, con tilde. También en sí encontramos tres casos diferentes. Por ejemplo, el sí normal, que es conjunción condicional. Cuando hablamos, ¿no? Si te apuras, podrás viajar. El sí con tilde de afirmación. Por ejemplo, creo que sí leyó la nota. Aquí estamos afirmando, es por eso que va con tilde, el sí. Y el sí de pronombre personal. Por ejemplo, solo piensa en sí. Cuando hablamos solamente, solo piensa en sí, quiere decir el mismo, ¿no? Esa misma persona. Tenemos también, entre los más conocidos, que lleva la acentuación, más. Cuando hablamos de más, hablamos de una conjunción, ¿no? Que equivale a un pero. Tomó un taxi, pero no le alcanzó el dinero. Es decir, tomó un taxi, más no le alcanzó el dinero. Vemos aquí el reemplazo. Y cuando hablo de más con tilde, hablamos de cantidad. A más dinero, más problemas. Vemos aquí, ¿ven? Más dinero, más problemas. Hablamos de cantidad. Es por ello que lleva tilde. En el 7 tenemos te. El te de pronombre personal. Por ejemplo, te ruego que cumplas con las tareas. No te ruego, es decir, me refiero a una persona. Y el te de sustantivo. Pedí una taza de té. ¿Sí? Tener cuidado con ello. Luego también encontramos tú de adjetivo. Ayer estuve en tu casa, ¿no? Posesión. Y el tú de pronombre, por ejemplo. Ojalá tú ganes el premio. Aquí vemos la diferencia del tú con la tilde. También encontramos la O sin tilde y la O con tilde. Cuando hablamos de la O solita, hablamos de una conjunción, ¿no? En la diferencia de ser o no ser, por ejemplo, ¿no? No sé si nadó o se bañó, por ejemplo. Y cuando lleva la tilde, esto aparece entre dos cifras. Ponemos aquí 5 o 10, 80 o 100. Vemos aquí para separar estas cifras, utilizamos la O con tilde. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta allí?